sea, yo no recuerdo un momento, o sea, por responderte, es que no recuerdo un momento igual. Muy buenas tardes, seguidores de Locos de Wall Street, LWS Academy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un episodio apasionante. Si no sois antiguos en el canal, vais a ver una personalidad completamente nueva para todos aquellos nuevos seguidores, nueva en nuestro canal. No deja de ser un profesional que lleva más de 20 años de trayectoria. Grabamos con él unos vídeos sobre precisamente la teoría del value investing, generación de ideas, gestión de carteras, unos vídeos que han sido de los más populares en nuestro canal y que todavía siguen vigentes. Nos referimos a Carlos Valcarreres, al que tengo el gustazo de saludar. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Antonio, ¿qué tal estáis vosotros? Muy bien, con mucho trabajo, pero con muchas ganas de esta charla que por agenda lo hemos ido aplazando y ya teníamos eso, pues muchas ganas de que pasaras nuevamente por aquí, que siempre nos cuesta cosas muy interesantes. Bueno, oye, lo primero enhorabuena porque veo que cada vez sois o somos más locos, ¿no? Veo que la verdad es que vídeo tras vídeo cada vez hay más seguidores, así que enhorabuena. Nada, nosotros ahí lo único que intentamos es poner nuestro granito de arena en algo que coincidiremos que hace mucha falta en la sociedad, ¿no? Que es precisamente cultura financiera. Carlos, a mí me gustaría, hemos dicho, hemos hecho referencia a unos vídeos que ya estuviste, pero siempre, como hay muchos seguidores nuevos en LWS, tienes ahí una breve presentación que nos has preparado precisamente sobre ti, ¿no? Para aquellos que no te conozcan, que vean la trayectoria y sobre todo la calidad del invitado. Así que, si te parece, voy a compartir esa presentación que nos traes y esos seguidores que no tengan ubicado a Carlos Carreras, ¿quién es? Sí, bueno, Antonio, pues bueno, has mencionado, ¿no? que hicimos 3 vídeos y, bueno, si te parece, yo antes de nada vamos a hacer, hago la broma de la pausa de la publicidad, explico quién soy, ¿no? Al final yo llevo, mira, esta slide que yo creo que la puse en los 3 vídeos, pues llevo ya algo más de 22 años como gestor. Empecé mi carrera en Ibercaja, después estuve en Bema Partners, fui socio fundador de Augustus Capital, que era la gestora y sigue siendo la gestora del Lier de SICAF, el vehículo de la familia Lierta, donde llegamos a tener más de 400 millones. Y en el año 2019, pues yo decidí gestionar en solitario y tras un paso de un proyecto que nos salió pues como por lo menos a mí me habría gustado en Value Strategy Fund con Singular Bank, llevo desde el año 2021 en My Investor y con Grupo Ambank, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago actualmente? Soy el gestor del fondo My Investor Value, que es un fondo, como bien decías, de sesgo value, pero enfocado en compañías pequeñas europeas, es mi universo de inversión, ¿no? Entonces, mencionabas los 3 vídeos anteriores. Y en los 3 vídeos anteriores, yo creo, yo a quien no los haya visto, la verdad es que se lo recomiendo porque, como te he dicho muchas veces, la verdad es que no soy muy asiduo a las redes, pero bueno, yo creo que desde que nos conocemos tú y yo tenemos muy buena sintonía. Intenté hacer unos vídeos en los que los más de 20 años que llevo dedicándome a esto, pues explicar el conocimiento que he ido adquiriendo, ¿no? Yo creo que hemos comentado muchas veces offline que pensamos que la educación financiera es algo que, por desgracia, se podría mejorar en España y creo que las personas que hemos tenido la fortuna de dedicarnos a este apasionante mundo de la inversión, pues tenemos la obligación de compartirlo, ¿no? Entonces, la idea era explicar que el método de inversión que nosotros utilizamos es doblemente value, ¿no? Doblemente value, doblemente no quiero decir que sea mejor, sino que miramos el value desde 2 vertientes, desde la infravaloración. Al final es el value tradicional de Benjamin Graham, comentábamos en el primer vídeo, pero que con Warren Buffett hay una evolución, ¿no? Y hablábamos de la necesidad de evolucionar los métodos. Y hay una evolución a la creación de valor, ¿no? Y comentábamos el concepto de que la creación de valor es invertir sencillamente en compañías que cada vez van a valer más, para que así el tiempo juegue a tu favor y tú puedes comprar algo infravalorado, pero si no crea valor hasta que no se cierre el gap en precio vas a sufrir, pero si cada vez vale más es muy difícil que se quede infravalorado en el tiempo, ¿no? Explicamos, como bien has dicho, las 3 etapas de la generación de ideas, que el 100% de las ideas las autogenerábamos, el análisis de cómo analizábamos las compañías y explicamos la gestión. Y llegados aquí a hacer un cuarto vídeo, pues la verdad es que me ponías un problema, ¿no? Porque digo, a ver, ¿de qué hablamos? ¿Profundizamos en las etapas o de qué hablamos para hacerlo interesante? Y dándole vueltas, yo creo que también en alguno de los vídeos comentamos que la primera virtud que debe tener un inversor es tener claro que te vas a equivocar. Si tú no eres consciente de que te vas a equivocar, nunca vas a ser un buen inversor, porque al final el error va a ser tu más fiel compañero de viaje
y no hay que pensar en error negativo porque también es la mejor fuente de aprendizaje. En la vida, en la calle se dice que se aprende de una forma, en la inversión se dice que se aprende a errores, ¿no? Y ya me entiendes que al final, pues bueno, la suerte es que si los analizas, si eres consciente de que te equivocas, no lo repites, ¿no? Pero mira, hoy vamos a hablar de otra cosa que puede parecer una obviedad, una perogrullada, pero que sin ella esto no funciona. Bueno, aquí está, yo creo que lo mejor, el concepto de creación de valor, que sabes que siempre me gusta contarlo, que quien tenga interés que vea los vídeos anteriores, pero solo 10 segundos. Al final, la creación de valor es la utilización del beneficio, ¿no? Nosotros invertimos en compañías porque generan un beneficio, con el beneficio te pueden pagar un dividendo o incrementar el valor en libros para reinvertir, ¿no? Entonces, a nosotros nos gustan compañías que más de la mitad del beneficio lo reinvierten. Así es como consigues los famosos compounds que comentaban Warren Buffett y Peter Lynch, ¿no? Bueno, y vamos a hablar no tanto de Warren Buffett, sino más de su fiel compañero de Charlie Munger, ¿no? Y Charlie Munger hablaba, yo creo que es una de las mejores definiciones de la paciencia, ¿no? Que la paciencia Totalmente de acuerdo. Buenísimo, es el arte, ¿no? de esperar sin cansarte de esperar, ¿no? Y luego también, pues, esta otra frase, ¿no? Que value investing es algo más que la valoración, ¿no? Y una de las cosas que es más es la paciencia, ¿no? La frase que hemos traído hoy, pues yo creo que tristemente es real, ¿no? Que el mundo está lleno, pues, de gente que más que invertir lo que hace es apostar, pero que difícilmente lo harán mejor que un inversor paciente, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a hablar de la paciencia? Porque todo lo que vimos del método en nuestros vídeos anteriores sin paciencia no sirve y si intentamos ser más concretos, mira, si no eres paciente, difícilmente puedes invertir en small caps, que yo me gustaría explicar cómo a largo plazo, a pesar de que como veremos llevamos unos años muy malos, si esta vez no es diferente, volverá a ser la inversión más rentable a largo plazo. No puedes tener convicción en un método y difícilmente vas a gestionar bien el riesgo de la cartera, ¿no? Entonces, yo hoy traigo números, traigo ejemplos, pues para intentar demostrar que efectivamente la paciencia, y bueno, adelanto lo que llevo al final, vamos a ver que la paciencia ha de ser activa. O sea, no, lo primero quiero decir que la paciencia no es el famoso buy and hold y cierro los ojos y si he acertado bien y si no, pues Dios dirá. No, la paciencia requiere también estar muy encima de las cosas, pero sin disparar continuamente, ¿no? Tienes que disparar cuando ves que con perdón, la presa está en el objetivo y no puedes andar pegando tiros locamente, ¿no? Entonces, si te parece, voy a intentar desgranar estas tres partes en el vídeo y como te digo siempre, si hay interés en profundizar en alguna de ellas, pues ya sabes que encantado, ¿no? Pues Pero fantástico, Carlos. Vamos a empezar con esta masterclass que nos vas a dar de paciencia, como siempre, además, también estructurada para que lo sigan todos los espectadores con estas tres partes que siguen la estructura y la metodología de otras sesiones que habéis partido con nosotros. Así que vamos a empezar con ello. mira, pues la inversión en compañías pequeñas, yo cuando encontré este gráfico, este es un gráfico que abajo está la fuente, ¿no? La página web de la gestora donde se puede encontrar. Cogieron y desde el año 27, desde diciembre del 26, analizaron la inversión en compañías grandes con un estilo de inversión en valor, compañías pequeñas con un estilo de inversión en valor o crecimiento en los dos grupos separados por tamaño. Y este es un gráfico, valga la redundancia, muy gráfico, porque te explica que invertir en compañías pequeñas con un estilo en valor es casi 10 veces más rentable que hacerlo en compañías grandes, pero sin embargo, si lo haces en pequeñas growth, es la peor inversión. Y esto es muy fácil de entender. Si inviertes en compañías pequeñas growth, estás invirtiendo en startups. Y por una que aciertas, esto es muy importante que estamos hablando de un inversor generalista. El otro día, en una conferencia que tenía con un potencial inversor del fondo, le explicaba, si uno es un experto en biotecnología, sí que puede invertir en pequeñas growth del sector biotecnología. Pero cuando eres un inversor generalista, no llegas a tener el conocimiento necesario y la experiencia dice, y ahí están los números, que por una vez que aciertas te vas a equivocar en muchas y no van a ser mayores las pérdidas que las veces que multipliques el dinero en tus aciertos. Sin embargo, si utilizas una estrategia de inversión en valor en compañías pequeñas, te vas a beneficiar de dos cosas muy claras. El efecto base, siempre lo pequeño tiene más fácil. Hablábamos antes de la creación de valor, lo importante que es la reinversión para cada vez valer más, pues le es más fácil reinvertir a Inditex hace 25 años que hoy. Esto es algo que es obvio.
Y sin embargo, pues en las compañías grandes, pues que si esta vez no es diferente, insisto, llevamos una década en que el growth pues lo ha hecho mejor, pero siempre comprar barato pues ha tenido más sentido, ¿no? Al final, yo creo que en algunos vídeos también comentamos cómo la variable precio es probablemente la más importante en tu decisión de inversión. No digo la única, pero es fundamental, ¿no? Bueno, yo llevo desde julio del año 2002 gestionando y a lo mejor pues estoy sesgado positivamente a invertir en compañías pequeñas porque también los últimos 22 años, insisto, a pesar de que los últimos años hayan sido malos, pues mira los números, ¿no? Este es el índice de pequeñas compañías europeas, ha hecho un 534% y el índice global, el todopoderoso MSCI World en euros, incluyendo dividendos, un 452. Pues yo que también con esto quiero que sí que hay algún mito que muchas veces la gente me dice, pero ¿cómo inviertes en compañías pequeñas europeas? Y voy a explicar una cosa muy sencilla. En Europa, los grandes índices tienen principalmente negocios o muy regulados o compañías que son en muchos casos pues o sector financiero o antiguas compañías públicas que en el mayor caso es España, ¿no? Sin embargo, la innovación, y en Estados Unidos, perdón, vemos como en estos momentos los grandes índices están dominados por 4 o 5 nombres que son el estándar de la innovación. En Europa pasa todo lo contrario. Hay muchísima más innovación en las compañías pequeñas, ¿no? ¿Y por qué? Porque vamos a pensar en Italia, vamos a pensar en Francia, están llenos de pequeñas compañías que son líderes globales en nichos de mercado, ¿no? Pensemos, pues me viene a la cabeza una compañía que hemos invertido en el pasado, DeLonghi. DeLonghi es un líder mundial en las máquinas de expreso de café. Me viene también en Italia Tecnogin. Tecnogin es el líder mundial en máquinas de alto standing para gimnasio, ¿no? Entonces, si pensamos en Francia, pues nos pasaría lo mismo y en general en Europa, ¿no? En Alemania lo mismo, está lleno de pequeñas compañías que es donde está la innovación. Entonces, yo creo que esa es la gran explicación, ¿no? Que en Europa hay mucho más crecimiento en las compañías pequeñas. De hecho, el tercer índice que pongo es el índice europeo general y vemos que las pequeñas es que han más que doblado la rentabilidad, ¿no? Un 534 frente a un 254%, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que invertir en compañías pequeñas requiere paciencia y más desde que lanzamos el fondo My Investor Value. My Investor Value lo lanzamos en octubre de 2021, la primera cartera la empezamos a invertir a mediados de noviembre del 21 y la realidad es que desde que gestionamos el fondo las compañías pequeñas están prácticamente un menos 6% frente al más 16 de la bolsa europea o el 22 de la bolsa global. Entonces, este es un ejemplo de que hace falta paciencia, ¿no? Yo entiendo que es complicado. El fondo My Investor Value estamos más 10%. O sea, la verdad es que, bueno, pues no, si lo miramos frente a los índices, pues nuestro objetivo es intentar batir al fondo global porque en mi track record de estos 22 años, pues el agregado de los vehículos que he gestionado lo he conseguido, ¿no? De hecho, pues bueno, no hemos venido a hablar de ello, pero también para quien escuche, pues el agregado de los vehículos tengo un track record de haberlo hecho mejor que el índice de pequeñas, ¿no? Que es algo que bueno, pues que no es fácil y que por lo menos yo creo que le da más credibilidad a lo que vamos a contar en este vídeo y lo hemos contado en los anteriores. En estos momentos el fondo está a más 10, pero hasta mayo íbamos mejor que el índice global. Venimos de tener 2 meses muy malos y además yo creo que es motivo adicional para hablar de paciencia, ¿no? Mi fondo en los últimos 2 meses no lo ha hecho bien, pero yo, por ejemplo, ahora hablaremos de la convicción, tengo una gran convicción porque gracias a Dios no es que hayamos tenido algún error no recuperable de inversión, sino que sencillamente los mercados han ido por otro lado. ¿Qué es lo que hacemos? Ser pacientes y no solo eso, pacientes de forma activa es que hemos subido peso en aquellas compañías que no consideramos errores y han bajado más, ¿no? Perdón por el inciso, pero bueno, también creo que como a los gestores parece que solo nos gusta contar cuando los fondos han ido bien, pues si mi fondo ha ido mal los últimos 2 meses, no tengo inconveniente en contarlo cuando además creo que es una oportunidad. No, hombre, Sí, siempre está súper bien la transparencia y lo que tú has dicho, conocer tu track record de una persona más de 20 años lidiando con small caps para hablar de small caps. Así que creo que ha venido muy, muy a colación. no, pero también te lo digo, mira, y siendo franco, como sabes que yo no soy muy asiduo en las redes, pero vivimos en un mundo cada vez más de momentum y ahora voy a hacer un pequeño inciso para hablar de eso, ¿no? Mira, este gráfico es el market cap del sector no financiero norteamericano frente a los beneficios no financieros, incluida la parte del sector exterior.
Este gráfico empieza en el año 28. Mira dónde estaba entonces, mira dónde estuvimos hace un par de años y dónde volvemos a estar. Esto cada uno que saque sus conclusiones de dónde están las valoraciones, ¿no? Esto es como el algodón no engaña, pues las valoraciones que podemos discutir si esta vez es diferente. Pero si miramos estos del año 92, momentos en que el Standard & Poor's americano ha estado en máximos de 5 años. Las barras rojas es el S&P en máximos de 5 años. El número de compañías, estamos en un momento en el mercado que, aunque parezca increíble, hay más compañías que hacen mínimos de 52 semanas que máximos. Esto está pasando ahora y pasó otras 2 veces. El sentimiento bearish, el sentimiento negativo del mercado, está por debajo del 30%. Pues en estos, desde el año 92 son 30 y pico años, ¿no? Pues ha pasado 3 veces y ahora las otras 3 anteriores, pues bueno, no sé, ahí están. Entonces cuento esto también porque hablar ahora mismo de compañías pequeñas puede parecer, llevan 3 años en negativo, no es que por eso estamos hablando de compañías pequeñas, porque a largo plazo es lo más rentable y encima estamos en un momento que sinceramente yo no tengo una bola de cristal y no sé cuándo este exceso que hay en los grandes índices se va a corregir, pero creo que así como la primera burbuja que me tocó vivir fue la .com, tuvimos grandes correcciones en los índices y hubo compañías de sectores tradicionales que en aquel momento, si no eres internet, nadie te quería, pues los gestores que se enfocaron en aquello, y en España tenemos ejemplo de gestores muy famosos, ¿no? que su fama creció principalmente a partir de aquella burbuja, que obviaron internet y estuvieron en negocios normales, y muchos de ellos compañías pequeñas, pues tuvieron incluso retornos positivos, ¿no? Entonces, yo estoy algo negativo, ¿no? Por decirlo de una forma suave, con los grandes índices, pero veo que las compañías pequeñas europeas están muy, muy atractivas, ¿no? Si seguimos con la siguiente parte, claro, invertir en compañías pequeñas tiene también el inconveniente que tienen más volatilidad, ¿no? Por eso tienes que ser paciente. Pero para invertir en compañías pequeñas, en grandes me da igual. En cualquier activo que quieras invertir, lo que necesitas es tener un método. Y para tener convicción en el método has de ser paciente, ¿no? Siempre, si tienes una temporada, insisto, ¿no? En un mercado cada vez es más de momentum, que era lo que quería decir antes, es que ahora en 3 meses dejar de... O sea, si tienes 2 meses mal en el fondo, ves, a mí me produce gran dolor que si tienes 3 meses buenos, ves que se aceleran las entradas de dinero en el fondo, y si tienes 2 meses malos, bueno, casi un mes te diría, ves que te sale dinero del fondo, ¿no? Pues bueno, como vamos a ver ahora varios ejemplos, es que así no se puede ganar dinero, ¿no? Yo siempre digo que la gente que invierte en mi fondo, que analice lo que hago, que tengo un track record de 22 años, que, bueno, me equivocaré porque llevo 22 años equivocándome, pero sí, hombre, si me equivoco en un periodo razonablemente de medio plazo, entiendo que se vayan a otro fondo, pero que si van a estar cambiando de mi fondo a otro cada mes, el consejo que les doy es que se queden en el otro. Yo no voy a barrer para mi lado, pero que no cambien al mío porque lo haga mejor, porque si no, así no van a ganar dinero, ¿no? Entonces, tienes que tener convicción en un método. Y esto que intentaba explicar con mi fondo, vamos a explicarlo con fondos más populares que yo creo que se entiende muchísimo mejor, ¿no? Entonces, mira, hay quien dice que es un mito, hay quien dice que hay un estudio de Fidelity. Yo he estado investigando y el estudio no lo he encontrado, pero, por ejemplo, en la página web de Fidelity Canadá hacen mención al estudio realizado por Fidelity de que el inversor medio del Mackellan Fund para mí es el mejor fondo que ha habido en la historia, que era el fondo de Peter Lynch, ¿no? Es el fondo que llevó Peter Lynch desde finales del 76, del año 77 hasta el año 90. Y es un fondo que mira qué barbaridad, ¿no? Hizo un 26%, 26 y pico anual frente a un 13% del Standard & Poor's, ¿no? O sea, esto nos sirve también para ver el valor del interés compuesto. O sea, un 26% frente a un 13%, si lo miras en total, es un 2.570 frente a un 470, ¿no? Esto yo creo que aquí, quien esté viendo esto se dará cuenta que hago un inciso para explicar una cosa que dices. Un fondo de gestión activa me da 2-3 puntos más que el índice. No es lo mismo un índice que de un 2%, un fondo que de un 5%. Ese 3% de más sobre una base de 2 es relevante, pero es que de una base de 13, así hiciéramos un fondo que solo te hiciera un 16, pues la diferencia no sería tan abismal, pero en lugar del 472 estaríamos seguramente por encima del 1000, ¿no? O sea, el efecto de
los 2-3 puntos de outperformance sobre una base del 8-10%, que es lo que teóricamente da la bolsa a largo plazo, es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, hecho ese pequeño inciso, proseguimos con por qué he traído este fondo, ¿no? Pues bueno, se dice que Fidelity hizo un estudio que el inversor medio había perdido dinero en este fondo. O sea, a mí esto me parece increíble, ¿no? Que un fondazo y la gente haya podido perder dinero. Si avanzamos en el análisis, me la he cogido y he mirado la rentabilidad de cada año y la verdad es que es increíble la consistencia en el outperformance, ¿no? Solo hay 2 años en los que lo hizo peor que el S&P y lo hizo apenas, no llegó al 1%, ¿no? Entonces dices, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que el inversor medio, o sea, no es posible que haya quien haya perdido dinero, ¿no? Si esto es una máquina, ¿no? De generar rentabilidad, ¿no? Pero mira, aquí he puesto unos gráficos que este es desde el año 77, ¿no? Hasta el 90 el fondo, y es que todos los años tenía una caída, ¿no? No era exclusivo del fondo. Si miramos el Standard & Poor's 500, verás que también todos los años tenía una caída, ¿no? Y si estos gráficos los llevamos a una tabla, pues hay 2 datos. Uno que para mí es irrelevante y otro que es muy relevante. El irrelevante es que podemos decir, claro, es que la caída media del Magellan era 2 puntos mayor que el S&P. Hombre, yo creo que 2 puntos de caída en un fondo que subió tanto yo creo que es irrisorio, ¿no? La diferencia, ¿no? Es cierto que hay algún año, pues por ejemplo el año 87 cayó un 36, pero también el S&P cayó un 35 y el segundo año cayó un 27 frente a un 12. Lo que yo creo que es relevante, y a lo mejor de ahí viene el concepto de que el inversor medio perdió dinero, es que el mejor fondo de la historia, de media todos los años, te pegabas un piñazo del 16%. Entonces, si no eres un inversor paciente y no eres capaz de soportar volatilidades de que tengas caídas en 3-4 meses de 10-15%, es que vas a palmar dinero seguro, porque vas a vender ahí y lo vas a volver a comprar cuando suba el fondo. Y claro, así pues no hace falta hacerse las matemáticas, ¿no? Si lo vendes abajo y lo vuelves a comprar arriba, pues es que es imposible, ¿no? Bueno, he intentado un poco profundizar en esta idea del inversor medio que tiende a no ser paciente y que pierde dinero, y he encontrado el estudio de Dalbar, ¿no? en Estados Unidos y lo he encontrado actualizado a cierre del año pasado. Desde el año 94 hasta el año 23, 30 años, pues mira, el inversor medio ha obtenido, el inversor en fondos, ¿vale? El retorno del inversor en fondos de renta variable medio ha sido de un 8% anualizado frente a un 10,15% del S&P. Y aquí volvemos a ver el efecto del interés compuesto. Dices, bueno, pues 2 puntos, tampoco pasa nada. Si lo vamos a ver en dólares, estamos hablando del 1.800.000 que habría obtenido una inversión de 100.000, ¿no? Es con la que empiezan, pero el inversor medio habría tenido 1.000.000. Es que es casi la mitad, es un 80% menos, ¿no? Entonces, yo creo que este es un buen ejemplo para entender que ser paciente paga, ¿no? Y lo contrario, he encontrado también este gráfico, me parece muy gracioso, ¿no? Que al final esto es el retorno de una inversión y este es el retorno del inversor y la diferencia es el gap que hay por tu comportamiento como inversor, ¿no? Entonces yo creo que al final hay que buscar, si hablamos de un inversor en fondos, hay que seleccionar fondos con estrategias que entiendas, que te gusten y estar tranquilo, ¿no? Montar una cartera diversificada, pero pretender... A mí hay una frase que me dijo una vez un muy buen amigo que su familia les gusta la náutica, que cuando era pequeño iba en el barco con su padre y dijo, mira papá, mira, ese barco es más grande que el nuestro. Y dice, hijo mío, vayas donde vayas siempre va a haber un barco más grande que el tuyo, ¿no? Pues esto pasa igual, ¿no? Siempre tú vas a invertir en un fondo y siempre va a haber un mes que habrá fondos que lo han hecho mejor, ¿no? Entonces, si vas persiguiendo, ¿no? Si vas persiguiendo la rentabilidad, pues lo que haces es ir en contra de lo que dice el sentido común dentro de una lista que tengas de fondos que te gusten, habría que hacerlo más bien al contrario. Los que han destacado mucho, baja algo el peso y compra los que lo han hecho peor, ¿no? Que es lo que hacemos los gestores profesionales con las compañías, como veremos después, ¿no? Entonces, hemos estado hablando del fondo de Peter Lynch, que fue hace ya mucho tiempo, pero vamos a hablar ahora del momento que estamos viviendo, ¿no? Y estamos viviendo un momento que David Einhorn, que para mí es también uno de los gestores o los inversores con más criterio, pues bueno, dice aquí una serie de frases que a lo mejor alguna igual es excesiva, ¿no? Pero vamos, yo comparto prácticamente la totalidad al 90 y mucho por ciento. Y la realidad es que
que la gestión pasiva cambia los mercados, ¿no? La gestión pasiva hace que el dinero va en bloque a un lado, en movimientos muy bruscos, como pondremos luego algún ejemplo a continuación, y esto hace que que la performance se concentre en periodos cortos y que si no estás invertido lo vas a perder y al final pues te va a generar una confusión, ¿no? A mí me encanta este concepto, ¿no? Que el passive investor no tiene opinión sobre la valoración. Entonces, para los inversores en valor es algo que tenemos que tener claro. Y esto no es despectivo frente a la inversión pasiva, ¿eh? O sea, la inversión pasiva lo que hace es replicar a un índice y ya está. Y dependerá del momento que haga el índice, ¿no? Si el índice sube, pues sube el peso de una compañía, lo tienen que subir, pero no se rigen por conceptos de valoración. Entonces, cuanta más gente invierte en esa filosofía, pues más tarda en aflorar los gaps de valoración de las compañías, ¿no? Y esto es algo que hay que tenerlo claro. ¿Qué pasa? Que cuando se cierra luego el gap entre precio y valor, pues es cada vez más explosivo, ¿no? Yo, por ejemplo, de las compañías que en los últimos 6 meses hemos vendido en cartera, una de ellas es la española Técnicas Reunidas, pues era una compañía que llevaba varios trimestres ya no bajando, sino olvidada, y de repente haces un más 50% en 3 meses, o yo creo que ha sido como en 2 meses, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Pues porque cada vez los periodos son más cortos y te requiere tener más convicción y ser más paciente, ¿no? Decías, Carlos, que tú no haces una crítica a la inversión pasiva, pero ahí esas frases de David Einhorn se queda a gusto, ¿eh? Peor que el Pues masismo. yo me, yo me quedo con esta, ¿no? Me quedo con que han roto los mercados también. Sí. Que la indexación vaya a destrozar el capitalismo no la comparto porque, mira, luego hablaremos también, ¿no? de algunas pinceladas. ¿Te acuerdas de la importancia que de las tendencias estructurales? Y yo soy un convencido en la capacidad del ser humano para progresar, ¿no? O sea, yo creo que luchar contra el desarrollo me parece, vamos, yo creo que también nos equivocamos porque somos, no solo los gestores, en general seres humanos, pero yo creo que el ser humano siempre evoluciona y si la indexación acaba creando un problema, yo creo que se superará. Y lo del marxismo, pues de momento no. Lo que yo creo que quiere decir, por lo que yo entiendo de esta frase, es que la próxima corrección que tengamos en las bolsas, las consecuencias que pueden tener son difíciles de valorar, ¿no? Y perdona que haga un inciso, pero en la burbuja.com, pues yo no sé si recuerdas, en España tenemos compañías como Terra, que yo no recuerdo el market cap, pero sin ánimo de faltar a nadie, pero eran valoraciones de andar por casa frente a lo que estamos hablando ahora, ¿no? Es que ahora miramos la riqueza que hay en 10 o 12 compañías en el mundo, que si mañana esas compañías, Dios no lo quiera, pero tuviera una corrección fuerte, no sé hasta qué punto la destrucción de riqueza podría acabar provocando una crisis financiera, ¿no? Yo creo que es un poco lo que quiere decir esa frase, ¿no? Que al final, si hay una explosión de la inversión pasiva, pues nos puede generar un problema que hasta se cuestione el capitalismo y por eso la frase anterior, ¿no? Pero bueno, yo prefiero quedarme con que a la gestión pasiva hace que se concentre más el dinero en unos sitios y entonces los momentos de outperformance pues son más cortos, ¿no? Yo no llego a, que quede claro que yo no llego a acusar a los gestores pasivos de ser peores que los marxistas, ¿eh? Esto que quede muy claro. Bueno, mira, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Decimos, la performance se concentra en periodos más cortos. Entonces, a mí si me dijeras, Carlos, de gestores de compañías pequeñas en Europa, ¿quién te parece un buen gestor? Pues mira, a mí Nicolás Valeski de Alken es de los gestores que tiene un estilo. Coincidimos en algunas cosas, pero nuestros estilos son distintos, pero a mí me parece que es muy coherente con él y me gusta, ¿no? Pues si miramos desde el año 2007, que es en junio que se lanzó su fondo, el Alken Small Caps Europe, frente al índice de compañías pequeñas ha obtenido un 86% más de rentabilidad, ¿no? Casi 2 puntos, pues bueno, está muy bien, ¿no? Ahora, fíjate, si el gráfico te lo cambio y te pongo de 2007 hasta enero del año 2022, es que lo hacía mejor, le cogía, la realidad es que lo hizo igual. O sea, todo el outperformance viene en los últimos 2 años. Entonces tú mira si ha habido que ser paciente aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, ahora te pondré un ejemplo de si te hubieras puesto nervioso y hubieras cambiado a mitad, hubieras cambiado a otro estilo de inversión, ¿qué te podría haber pasado, no? Voy a poner 2 ejemplos de outperformance también míos, ¿no? Porque también cuando hacía esto, digo, estoy aquí
hablamos del método, justo digo que llevo 2 meses malos, bueno, pues yo alguna vez en la historia lo he hecho bien y en los últimos años también, ¿no? Entonces, mira, el fondo que gestionaba yo antes de My Investor Value era Value Strategy Fund, era el fondo que gestioné en Singular Bank y me tocó un periodo dolorosísimo para la inversión en valor que era el COVID, ¿no? Durante el COVID, en general los fondos value lo hicieron muy mal y nosotros en el tiempo que estuve yo hicimos 25 puntos más que los índices, ¿no? Mira, de los ejemplos de corto plazo de los últimos años en los que mi estilo de inversión se ha concentrado en poco tiempo en la outperformance, lo mejor es ver, ahora veremos My Investor Value, pero con el fondo anterior, ¿no? Y el fondo anterior es muy curioso porque Value Strategy Fund, que era el fondo que asesoré en la época con Singular Bank, es un fondo que asesoré de septiembre del año 19, cuando salí del IERDE, hasta diciembre del 20, que es cuando tuve que salir. Pues en ese tiempo hicimos un más 25 con la Bolsa Europea, era un fondo que el benchmark de la Bolsa Europea plana y la mayoría de fondos value con rentabilidades negativas, ¿no? Sin embargo, si miramos un momento de performance, pues realmente fue de abril. Nosotros estuvimos aguantando bien la caída del COVID, pero en la fase final las compañías pequeñas las machacaron, daba igual, ya no te podías refugiar. Pero en la recuperación de abril hasta diciembre, en 8 meses, hicimos un 58 y pico frente a un 27 del índice europeo, ¿no? Lo hicimos 31 puntos mejor y frente a las compañías pequeñas, pues casi 20 puntos, ¿no? Si en el momento del COVID no hubieras aguantado abajo y hubieras salido de nuestro fondo, pues habrías perdido lo mismo que el índice, o sea, no habrías cogido la recuperación, ¿no? Y si miramos en My Investor Value, que como te decía antes, pues están en negativo las compañías pequeñas y nosotros llegamos a estar 25 puntos mejor y como ahora hemos tenido 2 meses más flojos, estamos 15, 16 puntos mejor, estamos más 10 frente a menos 6. Pero mira, desde septiembre del año 22 hasta marzo del 23, en este caso 6 meses, pues hicimos 22 puntos mejor que el índice global, que es el benchmark que hemos puesto como objetivo de batir, o que las compañías pequeñas, un 14, hicimos 8 puntos mejor, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la gestión pasiva ha provocado esto, el dinero se concentra más y si no eres paciente y vas cambiando y lo ha hecho mejor, pues es muy difícil que puedas tener rentabilidades por encima del índice a largo plazo, ¿no? Te decía que hay ejemplos curiosos, ¿no? Cuando antes hablaba de Alken, ¿no? Y decía, hasta el año 2022, del año 2007... con perdón, a ver quién es el guapo que aguanta 15 años al buen Nicolás Valesky para batir, ¿no? Pues hay un fondo muy famoso, ¿no? Que es Fan Smith, que es un fondo quality, sabes que está de moda, ha estado el quality growth, y a mí me parece una estrategia tan válida como el value, ¿no? Lo que pasa es que siempre y cuando las valoraciones pues te apoyen, ¿no? Yo hago un inciso, a mí me gusta más que mi cartera esté sesgada hacia la creación de valor, pero está el interés que ha habido estos años por las compañías que tienen un efecto de reinversión, que son más compounders, pues que ahora mismo mi cartera es más deep value. ¿Por qué? Pues porque es donde veo más potencial. Ahora mismo encontrar, incluso en las compañías pequeñas, compañías que reinvierten más, pues cada vez cuesta más, ¿no? Tienes que ir a negocios más básicos y es donde encuentras precios atractivos. Pero yendo al ejemplo, el fondo Fan Smith desde el año 2011, que es cuando sale la SICAV luxemburguesa, pues mira qué pasada, ¿no? 154 mayor rentabilidad, pues también 2 puntos y pico, 2 puntos y medio de outperformance, ¿no? Ahora, si tú estuvieras invertido con Nicolás Valesky y te hubieras cansado en el año 2016, pues mira lo que pasa con el Fan Smith. El Fan Smith realmente lo hizo muy bien 5 años, pero es que va camino de 10 años en el que lo ha hecho como el índice o un poco peor, ¿no? Hasta 9 puntos peor, ¿no? ¿Qué pasa? Por eso decía que todos los métodos son buenos. El señor que decidió invertir en Fan Smith como un fondo de quality desde el año 2011, pues le va fenomenal y que lo haya hecho ahora como el índice por el efecto base, el outperformance. Esto es muy importante, ¿vale? Si tú empiezas en un fondo bien, si tú le metes 50 al índice, el índice hace un 100, tú haces 150. Si empiezas a hacer como el índice y dobla el índice y tú doblas, el índice irá de 100 a 200 y tú de 150 irás a 300. Tu outperformance dobla. Para ti que estás desde el principio. Pero si yo entro porque tú me has contado que tienes un fondazo que le han metido 50 puntos, yo voy a obtener un 100%.
esto ha quedado claro, ¿no? Entonces, es un poco lo que pasa con Fan Smith, quien invirtió en 2011 está fenomenal, pero quien invirtió en 2016, pues no nos engañemos, tiene un ETF del MSCI World en euros incluyendo dividendos, ¿no? Dicho eso, es un fondazo y lo he utilizado de ejemplo para ver que si tienes un buen fondo, aguántalo y no estés cambiando, ¿no? Porque ser impaciente en esos cambios te va a costar mucho dinero, ¿no? Y luego, para acabar con esta parte de convicción, pues mira, yo no sé, Dios quiera que sea un cambio de tendencia, pero mira lo que ha pasado en los últimos 9 días en Estados Unidos, ¿no? La idea es que el cambio de tendencia siempre es rápido y violento, porque habrá quien dirá, bueno, pues yo quiero estar en quality y cuando empiezan a subir las pequeñas me subo. Los trenes cada vez pasan más rápido, ¿no? Siempre es difícil ser tan listo de bajarte del tren que se va a chocar y subirte al tren que te lleva al sitio maravilloso. Pero es que mira, en 9 días el Russell 2000, ¿no? El índice de pequeñas frente al Nasdaq, es que le ha metido 11 puntos, ¿no? Si es que esto, cuando arranca con fuerza, ¿no? Entonces, conclusión, hay que tener convicción en método, en distintos métodos y ser paciente, ¿no? Que si andas cambiándote, pues no sé cómo se dice, pero creo que es como que sales mal en la foto, ¿no? Es la expresión, ¿no? El Es que la se mejor. mueve no sale en la foto, ¿no? Pues correcto, eso es lo que quería decir. Sí, pero fíjate, Carlos, que esto que estás mostrando en pantalla lo hemos comentado nosotros también en recientes programas, que efectivamente coincidimos contigo, que yo creo que la actual estructura de los mercados da cambios muy bruscos. Es decir, los capitales, porque no es normal estos últimos días lo que ha pasado del gap de valoración que ha habido entre el Nasdaq 100 y el Russell 2000. De uno bajar 3 puntos y otro subir otros 3, en total 6, cosas así. Eso tampoco es normal y yo creo que está muy relacionado con eso precisamente que comentabas de los grandes bloques, cómo se mueven. A ver, yo tengo puesto como benchmark a batir el fondo global, pues porque lo he hecho a lo largo de mi carrera y creo que es el mejor índice y confío en poder hacerlo. Y digo que invierto, My Investor Value es un fondo que tengo un estilo de inversión en valor, lo va a tener siempre, y ahora mi universo principal de inversión son las compañías pequeñas. Pero si mañana hay una burbuja de compañías pequeñas, yo, si recuerdas en el primer vídeo que explicaba cómo genero ideas, a mí no me saldrán ideas, ¿no? Yo utilizo unos filtros de calidad financiera donde encuentro compañías que crean valores tan infravaloradas. Me saldrán compañías grandes. ¿Por qué estoy ahora centrado exclusivamente en compañías pequeñas? Aparte de que, pues al final, en 20 y pico años me he reunido con un montón de equipos directivos, tengo más conocimiento. Es que no he visto un momento igual, ni en la .com, en que la disparidad de valoración entre las compañías grandes y las pequeñas sea tan alto. O sea, yo no voy a dar nombres, pero hay compañías grandes que es que me parece una aberración. O sea, tú ves los retornos que tiene, la capacidad que tiene reinvertir, los múltiplos que se pagan y dices, algo me estoy perdiendo o algo malo va a pasar. Y en las compañías pequeñas, tú ves compañías en negocios que no tienen una amenaza de sustitución, que no es que tengan, dices, el valor en libros está lleno de intangibles adquisiciones. No, está respaldado con activos reales, ojo, después de un periodo hiperinflacionista en el que no olvidemos que los valores en libros son el valor de los activos, el precio que se compraron, menos la amortización y la depreciación. O sea que, por poner un ejemplo sencillo a lo que estoy diciendo, que una planta papelera que costó 100 millones hace 10 años y que está amortizada a la mitad, es que está en libros a 50, pero que el valor de sustitución igual es 150 o 180. Entonces, si tú estás comprando a 0,5 valor en libros, o sea, la mitad de 50 es 25, a valor de sustitución estás comprando a 0,15, ¿no? O sea, quiero decir que ves, o sea, yo no recuerdo un momento, o sea, por responderte, es que no recuerdo un momento igual. Por eso creo que si hubiera una corrección en los mercados, que no la descarto, pues no descarto tampoco que hasta que las compañías pequeñas suban. Fíjate lo que te digo, ¿no? Que siempre en la fase inicial bajarán, pero si hubiera una caída prolongada y también por el efecto de la inversión pasiva, ¿no? Y por eso no soy tan negativo como Dividend Hall, porque, a ver, si la gestión pasiva ha llevado el dinero a los grandes índices, si esta tendencia del Nasdaq frente al Russell coge tracción, sabes lo que va a pasar, ¿no? Que los ETFs de compañías pequeñas se van a hinchar a que entre dinero. Y cuando entre dinero en los ETFs de compañías pequeñas, el gap de infravaloración que hay en muchas compañías pequeñas se irá cerrando porque entra dinero. Al final esto funciona así, ¿no? Es un mercado de oferta y de demanda, ¿no? Mira, pues Antonio, yo para acabar, creo que la paciencia es también fundamental para gestionar bien el riesgo, ¿no? Y esto voy a poner un ejemplo, no sé si es gracioso, pero es súper gráfico, ¿no? Pero
pero tú imagínate un matador de toros que se ponga delante del toro y se ponga nervioso, se ponga a temblar. Si no es paciente y no se mantiene calmado, la probabilidad de que le coja el toro es mucho más alta, ¿no? Sin embargo, el que se queda quieto y no se mueve, pues sirve con un toro y sirve también con un león, ¿vale? Pero que al final es difícil gestionar el riesgo si no eres paciente y te pones nervioso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos esto, no? Porque claro, dices, bueno, en el caso del matador de toros, pues la verdad es que no sé cómo se hace, porque hay que tener un valor que a mí eso me parece muy complicado. Sin embargo, a la hora de invertir, yo creo que con 2 o 3 pinceladas que vamos a dar, pues es fácil hacerlo, ¿no? Mira, entonces yo no quiero repetir los vídeos anteriores, pero para quien no los haya visto, como inversor en valor, ¿cuál es el principal riesgo? Equivocarte, ¿no? Bueno, inversor en valor y todo. ¿Y cuál es el principal error de inversor en valor? Las trampas de valor. Entonces, ¿qué es lo que yo hace mucho tiempo me di cuenta que hay que hacer? Invertir en compañías siempre que estén bien posicionadas las principales tendencias estructurales. Así te quita las trampas de valor. Y si recuerdas, comentamos que actualmente la transición energética para mí es la tendencia en la que me estoy invirtiendo y ahora veremos por qué. Y bueno, la gran tendencia es la inteligencia artificial. En la digitalización ganamos muchísimo dinero en la época del IRD. También en los vídeos anteriores hay ejemplos de cómo con compañías pequeñas ganamos más dinero incluso con las FAN. No sé si recuerdas que pusimos unos ejemplos que son reales y muy gráficos de que invirtiendo en compañías pequeñas se puede tener en cada tendencia mejores retornos que en las grandes. Y luego cuando inviertes en las tendencias, pues también tienes que quitar un riesgo, ¿no? Y si recuerdas, hablamos de la teoría de las derivadas para quitar las trampas de crecimiento, ¿no? O sea, invertir en las tendencias no quiere decir, pues, si hoy decides que vas a invertir en inteligencia artificial y compras Nvidia, pues, hombre, a lo mejor hoy comprar Nvidia, pues no lo sé, pero a lo mejor llegas un poco tarde, ¿no? Y como llegues tarde, pues el riesgo que tienes es muy alto, ¿no? Entonces, si recuerdas, explicábamos que yo nunca invierto en una tendencia en la primera derivada, que es la nueva tecnología, ¿no? Siempre busco ideas de la segunda, que es el desarrollo, o sencillamente de compañías que se van a beneficiar, ¿no? Y esta parte la salto para no repetirlo, porque está, insisto, esto está en el primer vídeo, en el vídeo de generación, pero lo que no está es esto, ¿no? De que es hoy cómo lo estamos haciendo, ¿no? En los otros vídeos comento la digitalización, comento la electrificación del vehículo, pero hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo en inteligencia artificial, ¿cómo un inversor en valor, cómo puedo invertir? Pues yo de primera derivada no tengo nada, pero de segunda derivada, pues por ejemplo tengo Nokia. Si el mundo va a estar mucho, la inteligencia artificial es una gestión masiva de datos, ¿no? Los chips de Nvidia están vendiendo para unos servidores que están analizando todo el día datos, pues harán falta más redes, ¿no? El mundo necesita más redes, ¿no? De telecomunicaciones. Y además hay un tema de seguridad, ¿no? Mira lo que ha pasado recientemente con el problema que ha habido de Microsoft. Al final ha sido un problema de actualizaciones, pero hay un riesgo en el mundo que es la seguridad de las redes. Entonces, en Occidente cada vez se ve con peores ojos que las redes sean chinas y tanto Nokia o Ericsson son compañías de países que se consideran neutros, pues yo creo que tienen a medio plazo una posibilidad de crecimiento, ¿no? Tanto por más redes como por la seguridad, ¿no? Pero lo que sí que veo es que, y esto, pues por ejemplo, leí hace poco, Bill Gates decía que un centro de servidores, la variable más importante de su rentabilidad va a ser la energía, ¿no? Y yo cada vez que voy a un sitio público explico algo que es muy básico, pero es que, a ver, ¿cómo la inteligencia artificial va a robotizar un montón de procesos, va a destruir puestos de trabajo y todos esos servidores que consumen un montón de energía? Mira, porque te das una idea, Google, Facebook, estas compañías consumen ya más energía que un país como Eslovenia, que tiene como, creo son como 2 millones de habitantes, ¿no? O sea, y el crecimiento es exponencial, ¿no? Porque los servidores son intensivos en energía. Entonces, no tiene sentido que estés alimentando esos servidores con motores diésel al lado, ¿no? Tienes que acelerar la inversión en energía, ¿no? Entonces, yo creo que la transición energética va a ser una tercera derivada, va a ser una ganadora de la inteligencia artificial. Y por eso yo tengo prácticamente la mitad de mi fondo en compañías que vía la teoría de las derivadas me permiten tener exposición a esta tendencia, ¿no? Y bueno, pues aquí te pongo aquí hay compañías, pues técnicas redondeadas ya no las tengo, pero ¿yo qué hago? Pues cada vez intento ir buscando compañías que estén en segunda y tercera derivada de la transición energética, que a su vez es una tercera derivada de la inteligencia artificial. Pongo esto no para hablar de mi fondo, sino para ver cómo se hace, ¿no? O sea, yo creo que para ser paciente, ¿qué tienes que hacer? Pues gestionar bien el riesgo. ¿Cómo gestionas bien el riesgo? Buscando compañías que tengan la seguridad que no son value traps y tampoco trampas de crecimiento, ¿no? Pues bueno, que aquí se vea que yo realmente lo hago, ¿no? Y luego hay otro tema que es muy importante para ser paciente, que es
tienes que intentar evitar las grandes caídas. Esto ya, si quieres, otro día hablamos de esto es más complejo, pero me parece más importante a la hora de gestionar el riesgo, no solo evitarlas, sino aprovecharlas, ¿no? Y para eso hay que rotar. Y me parece más interesante esto porque cuando se habla de gestión en valor parece que no se puede rotar la cartera, ¿no? Y he traído unos números de mi fondo para que veas lo relevante que es rotar, ¿no? Y mira, yo hace unos días, hoy estamos menos 1%, pero la semana pasada íbamos, cuando actualicé esto, íbamos como casi 3% abajo en el fondo. Pero si uno mira mi cartera actual, si lo hubiera tenido 1 de enero, ¿cómo estaría mi fondo? Mi fondo estaría menos 13. Yo en estos 6 meses he vendido 11 compañías, pequeña cuña publicitaria, porque es algo, mira que llevo 2 meses malos, pero estoy muy orgulloso. Las 11 compañías que he vendido las he vendido ganando dinero. No he vendido ninguna compañía porque ha sido un error de inversión. Y esto, bueno, pues la verdad es que no es normal siempre, pero llevo 6 meses que no he vendido ninguna. A lo mejor es porque de las compañías que tengo en cartera me estoy equivocando en alguna y yo todavía no asumo que es un error. Creo que voy a recuperar, ¿vale? Probablemente me pasará en alguna. Pero la realidad es que hemos vendido compañías que habían subido y hemos comprado otras 8 compañías que, claro, esto también hay que tener claro que es ser paciente. Tú no compras algo infravalorado al día siguiente, sigue subiendo. Yo he comprado compañías que tenían caídas del 40 al 50 y me he comido otra caída del 10, 15, 20 o tengo hasta una compañía que me cae el otro día un 30, ¿no? Pero lo importante es que vía esa rotación de vender lo que ha subido y de una forma paciente ir comprando lo que te gusta, está más barato. Mira, no, evita una caída del 10%. Si yo hubiera tenido las compañías, esto se entiende lo que quiero decir, ¿no? Y antes te comentaba la disparidad que veo en valoración y voy acabando y mira, ¿no? Si miras desde máximos históricos, mi cartera actual está de media un 61% cuando el índice de pequeñas está un menos 6 de su máximo. Y en las últimas 52 semanas, en el último año, mi cartera está un 31 de media infravalorada frente a un menos 1. Entonces, esto lo consigue rotando, ¿no? Y esto, permíteme, porque creo que es un ejemplo que se ve muy bien. Si yo tengo hoy una compañía, un 4% de mi fondo y sube un 50%, se me irá, suponiendo que el resto del fondo está estable, se irá el peso a un 6% de mi fondo. Esto se entiende, ¿no, Antonio? Entonces, respóndeme tú, ¿es coherente que tenga un 6% de algo que está un 50% más caro cuando tenía un 4%? Y habrá quien me dirá, es que han subido los beneficios. Hombre, se supone que yo invertía porque veía un crecimiento de beneficios. El único motivo es que haya sorprendido en un 50% de crecimiento y que sea sostenible ese crecimiento y que yo no lo estimaba, ¿no? Pero aún así, seguro que encuentro compañías que se han infravalorado en el periodo y que tienen menos riesgo, ¿no? Entonces, la rotación ayuda muchísimo a ser paciente y a poder gestionar el riesgo, ¿no? Y ya lo último, y con esto acabo. Para ser paciente, otro consejo que doy, y esto sí que es fruto de los errores que he tenido, de los muchos errores que he tenido en mi trayectoria, la mayoría de ellos han estado relacionados con la deuda. Entonces, al final, si tú evitas tener compañías muy endeudadas, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? En España, ¿no? Recientemente los problemas que ha habido con Grifols, no he seguido la historia, ¿no? Me preguntaron al principio, pero yo hay una cosa que sí que decía abiertamente. Yo no puedo invertir en una compañía con ese porcentaje de deuda frente a Vita, ¿no? Porque al final, si aciertas, vas a ganar mucho dinero, pero nada que tengas un susto, ¿vas a ser paciente para aguantarlo o no? Yo no habría sido. Yo estuviera invertido en Grifols, habría vendido hace tiempo, porque no, me habría asustado, no habría podido ser paciente. Ahora, si inviertes en compañías con poca deuda y con un margen de seguridad en la valoración, pues mira, ¿no? Mi fondo de media está a 1,2 veces valor en libros o a 11 veces beneficios de 24, que en muchos casos están deprimidos, 25 ya que empieza a normalizar a 7 veces. Así es más fácil ser paciente. Ahora, si tú inviertes en una compañía como X, ¿no? Que está a 100 veces beneficios porque va a crecer, pero mañana hay dudas del crecimiento, digo dudas, no que se constate que crece menos, la compañía va a bajar. Y mi pregunta es, ¿vas a ser capaz de ser paciente de aguantar algo que está a 100 veces cuando hay dudas de crecimiento? Pues siento decir que la mayoría de la gente venderá. Sin embargo, una compañía que está cerca de valor en libros y si baja y no tiene deuda, venderás si tienes dudas sobre la sostenibilidad del negocio a largo plazo, ¿no? Pues, por ejemplo, un periódico en papel acabarás vendiendo porque dices, esto se acaba, ¿no? O las famosas páginas amarillas en el pasado. Pero una compañía de acero inoxidable, que a día de hoy no hay un sustituto claro, ¿no? Que es necesario,
pues seguramente aguantarás, ¿no? Si es una compañía bien gestionada, con buenos activos, aguantarás. Y mira, y ya para acabar, pues lo que había adelantado antes, ¿no? Que yo espero que haya quedado claro que la paciencia no es sentarte y esperar, sino que es una paciencia activa, ¿no? Que tienes que mirar bien las cosas, pero que el último que diría es que, y más en el mercado que estamos, que es cada vez más cortoplacista, que intente todo el mundo ser un poco más paciente y irá mejor, ¿no? Que querer estar a la última normalmente sale caro. Y nada, esto es todo, Antonio. Oye, espero Yo, que te haya parecido interesante. me ha gustado mucho, sobre todo, es decir, como siempre, lo bien que estructuras tus ideas, ¿no? Porque al final muchas veces hablar de la inversión desde un punto de vista teórico, como tú haces, salpimentado con ejemplos, es algo que nosotros conocemos su dificultad. Y en ese sentido, me gusta mucho cómo tú lo enfocas. De hecho, hablando alguna vez con compañeros, así con Edgar y tal, echamos en falta, incluso bueno, en las ciencias, en la docencia de ciencias, que hubiera más teoría de la inversión. Parece que la inversión, cuando la estudias desde el punto de vista teórico como ciencia, se queda en la teoría eficiente de los mercados y poco más, cuestiones que a lo mejor incluso pueden estar desfasadas, ¿no? Fíjate que yo me he anotado aquí varias cuestiones. Una me ha gustado mucho esta final, la paciencia activa. Paciencia no es simplemente me pongo en el momento X que tengo dinero, me lo invento. 13 de junio del 2025, tengo 100.000 euros, lo invierto en 10 compañías, hago así como tú has dicho al principio, buy and hold. En ese momento, si tuve lucidez o si tuve una buena información, a ver cómo pasa, a ver qué pasa y dentro de 10 años miro, ¿no? Sino esa paciencia activa de hacer la inversión y estar pendiente. Pero yo te quería preguntar, aquellos seguidores que precisamente son espectadores de Locos de Wall Street, que son gente que le gusta estar al día, que le gusta ver nuestros programas, que le gusta ver la bolsa, distintos foros. Ahora que hay tanta información, ¿cómo se consigue ser paciente? Es decir, ¿tú qué consejo le darías? Porque hoy en día esta persona que siga unas cuentas en Twitter, sea miembro de nuestra comunidad, sea miembro de otras comunidades, vea programas en YouTube, al final, quieran o no, se le cruzan diariamente 30, 40, 50 ideas de inversión. ¿Cuál es la receta que tú le darías a este inversor retail? Porque claro, si te lo digo a ti o a un gestor de fondo con tu experiencia, tú dices, no, hombre, es que yo me analizo durante X semanas la empresa, las cuentas, tal, puedo llamar al equipo directivo, pero digo el inversor retail que se le van cruzando ideas. ¿Qué receta le dirías para cultivar esa paciencia? Pues mira, le voy a responder en 30 segundos, ¿vale? Voy a hacer respuesta corta, que ya sabes que a veces las hago largas, pero has mencionado algo que me parece muy interesante y me agrada que lo valores. Yo creo que está la teoría y hay un gran problema en el mundo de la inversión al llevarlo a la práctica. Ahí se abre no es fácil y yo lo que intento es, después de 22 años, dejar bien claro que hay que tener una formación teórica y académica. Yo lo veo fundamental. O sea, yo no tendría el track record que tengo si no supiera lo que sea de analizar. O sea, yo creo que saber mirar balances de compañías es que es fundamental. Es que al final invertimos en números, ¿no? Y más los generalistas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que luego, pues la práctica, el día a día, el conocer los mercados. Y respondiendo a la pregunta, yo el consejo que le daría, primero, hay que tener formación. Esto ya lo hemos hablado en nuestros vídeos. O sea, sin una formación, ponerte a pegar tiros aquí sin información, no sé, igual hay alguno que le funcione, pero yo lo veo complicado. Lo que pasa es que creo que también en uno de los vídeos conté una anécdota que me pasó con el mejor analista que he conocido y que tengo la suerte de trabajar con él, que es, digo su nombre, que es Sergio Barrado. Pues Sergio era una persona que es cultísimo en cuanto a los libros que leía y yo llegué un día que le dije, oye, Sergio, cuando sales a conocer chicas, lees libros de cómo conocerlas o hablas con ellas, ¿no? Y se echó a reír, digo, hínchate a hacer modelos de compañías y si es una compra, es una venta, equivócate. Entonces, ¿qué consejo doy? Pasar de la teoría a la práctica es no ir mirando ideas, no, empieza a intentar tener tus ideas y mójate. Hazlo si quieres sin dinero. Y entonces, ¿dónde está la clave? En mi opinión, ¿eh? La clave está en que seas honesto contigo mismo y te des cuenta cuando te estás equivocando. Y no lo metas debajo de la alfombra, analiza el error y así es como conseguirás ser paciente. O sea, yo de hecho, al hablar de la paciencia,
lo iba a mezclar en una slide con la teoría de las derivadas y decir que la paciencia es una derivada de saber que te vas a equivocar. Tú, si no sabes que te vas a equivocar, nunca vas a ser paciente. Porque para esto es un poco, lo estoy haciendo así enrevesado, pero es así. Si tú no te das cuenta que, con perdón, que la has cagado y te pones a mirar en que te has equivocado, no vas a poder ser paciente la siguiente vez. O sea, yo ahora, por ejemplo, te decía, en los últimos 6 meses, pues he vendido 11 compañías y he comprado 8. Y de momento, de las 8, hay 5 que han seguido bajando. Y he comprado más. Porque claro, ser paciente es que si tienes convicción, pues si compré una compañía porque me gusta y abajo tengo que comprar más. Y habrá algún punto que voy a ganar dinero o la voy a tener que vender palmando. Y tendré que explicar a los inversores, miren, en esta compañía me equivoqué y no pasa nada. O sea, pero eso solo lo puedes hacer si eres consciente que te vas a equivocar. Entonces yo, por estructurar la respuesta, uno que se forme, que empiece a ponerlo en práctica, pero no con actitud de motivo, para que me entiendas, sino de motivo crítico. A ver, venga, ¿dónde me equivoco? Y centrarte no cuando aciertas, porque claro, todos tenemos ese sesgo positivo, joder, qué tío más bueno soy, voy a invertir más en semiconductores, ahora te pones a invertir. Eres un inversor que empieza y dices, venga, voy a intentar invertir en sector commodities, en tecnología, y vas a llegar a la conclusión de que eres un crack de la tecnología, porque todo lo que toques en tecnología estás ganando pasta. ¿Y qué vas a hacer? Dices, voy a dejar, no tengo conocimiento de commodities, voy a invertir en tecnología, que es lo que sé. ¿Y sabes lo que te va a pasar? Pues que cuando venga te vas a pegar un piñazo de colores porque no has sido crítico contigo mismo, no te has dado cuenta que no estás acertando tú, te estás dejando llevar por una ola, ¿no? Yo creo que con este ejemplo se entiende, ¿no? Entonces, ser crítico con uno mismo y saber que te vas a equivocar. Y cuanto más analizas el error, cometes menos, ¿no? Que ojo, que esto me da miedo decirlo porque te sigues equivocando, pero yo sí que veo que cada año me equivoco menos, o no sé si lo llegué a decir en algunos de los vídeos, que un muy buen inversor me explicó que el truco ya no está en equivocarte menos. Sí, no está, ser un buen inversor no es de cada 10 aciertas 6, no. El truco para ya ser muy bueno es que tus pérdidas sean la mitad que tus ganancias, ¿no? Que en las compañías que aciertas ganes un 50, un 60, un 100, pero que en los errores te des cuenta pronto y pierdas un 20, un 30, ¿no? Es más importante eso. Pues Carlos, como siempre, es un auténtico placer estas charlas contigo. Te explicas fenomenalmente, además muy bien estructurado. Y siempre de estas charlas, muchos comentarios después en YouTube, como tú lo has dicho, no eres prolífico en redes, estás muy centrado en precisamente la gestión. Si alguien quiere contactar contigo, podemos poner en la descripción algún tipo de correo. Mira, ya sabes que esto en la presentación más claro Perfecto. No puede ser. Yo intento a todo el mundo que me contacta, le intento responder. Alguna vez, si me contactan por correo, lo hago, intento hacerlo, es una semana de resultados, pues a veces que lo dejo para el fin de semana. Alguna vez que me han contactado por LinkedIn o por Twitter, pues me doy cuenta, la verdad es que no soy un poco desastre en eso, pero digamos, quien tenga cualquier duda, por favor que me contacte, que encantado. Fantástico. Pues Carlos, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir esa experiencia gestionando activos, esos tantos años y, como tú dices, intentar condensarlo para nuestros seguidores y para fomentar esa cultura financiera. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Carlos. Un placer. Ya sabes que todo que sea ayudar a intentar mejorar, ¿no? Por nuestro granito de arena, mejorar la educación financiera y enhorabuena no por estar más locos, sino por ser más, que no es lo mismo. Un placer. Muchas gracias, un fuerte abrazo y un saludo a todos. Ya sabéis que si os gustan estos vídeos, si os gustan invitados de esta calidad, por favor, nos ayuda muchísimo que le deis like al vídeo y que os suscribáis al canal. Un fuerte abrazo a todos, que paséis una buena semana.